Después de la subida de tipos más agresiva en la historia de la Fed, Jerome Powell ha puesto una pausa a esta subida de tipos. Y esto ha provocado euforia. Ya se especula y se habla del nuevo mercado alcista del S&P 500. No obstante, hay quien dice que hay muchos datos para pensar que la fiesta se va a acabar. Desde que empezó la subida de tipos de la Fed, el mercado ha sido una montaña rusa. Desde diciembre de 2021 hasta octubre del 22, el mercado perdió un 24%, pero desde octubre del 22 hasta hoy ha recuperado un 22%. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver qué implicaciones tiene tanto para la bolsa como para el inmobiliario esta pausa en la subida de tipos, y vamos a ver por qué, pese a estar oficialmente en un mercado alcista, hay quien dice que tenemos motivos para pensar que la bolsa va a empezar a bajar de nuevo. Antes que nada, recordemos cómo hemos llegado hasta aquí, y es que después de la pandemia los gobiernos imprimieron miles y miles y miles de millones para entregarlos a la economía en forma de estímulos a los ciudadanos y compra de activos financieros para sostener el mercado financiero, y esto provocó lo que todos sabemos: la inflación al 10%, que tuvo como consecuencia una devaluación en la confianza y en el poder adquisitivo del euro y el dólar tremendo. Esta devaluación de las monedas tuvo como consecuencia que se multiplicase el precio de todo lo que nos rodea, pero especialmente grave fue la multiplicación del precio de la vivienda. Fijaos conmigo en este gráfico de la Fed. Aquí tenemos cómo la vivienda se disparó especialmente y a un ritmo no visto nunca en la historia desde el 2020, coincidiendo con las políticas monetarias expansivas. Como esto estaba empobreciendo muchísimo a la clase media, la Fed y el Banco Central Europeo no tuvieron otra cosa que subir tipos, y hacerlo de la manera más rápida que se había visto en la historia. Aquí lo estás viendo en este gráfico de aquí. Al subir tipos, lo que básicamente se hace es encarecer muchísimo el acceso a la financiación y dejar de comprar de manera artificial muchos activos financieros como los bonos. Algunas de las consecuencias de esta subida de tipos ha sido ver cómo algunos bancos como Silicon Valley Bank o First Republic quebraron este año, teniendo y reviviendo los fantasmas que vimos durante la crisis financiera del 2008. Todo esto, como comentamos al principio del vídeo, hizo retroceder al S&P 500 desde máximos prácticamente un 24%. Afortunadamente, en 2023 parece que la inflación está más cerca de ser controlada. Según los últimos datos, ya está al 4%, y esto está más cerca del objetivo a largo plazo de la Fed y del Banco Central Europeo, que sería controlar y estabilizar la inflación en torno al 2% anual. Por esto, la Fed ha pausado la subida de tipos, porque cree que con los tipos tal y como están se puede llegar a alcanzar probablemente este 2 o 3%, que es a lo que ellos quieren alcanzar. Y si realmente lo consiguen, como ahora, mientras el empleo todavía está fuerte y prácticamente en máximos, entonces conseguirían aquello que se ha hecho famoso del soft landing o aterrizaje suave, que lo que querría decir es conseguir controlar la inflación con la subida de tipos, frenando un poco la economía, pero sin entrar en una recesión profunda. Conseguir este soft landing implicaría pues estabilizar la inflación en este 2 o 3% actual, sin la necesidad de entrar en recesión. Si no se entrase en recesión, pues el consumo no se frenaría y las ganancias de las empresas seguirían poco a poco aumentándose y marcando máximos históricos en los próximos años. Y esto lo que haría es justificar la euforia de los inversores y hacer que las valoraciones de las empresas actuales fuesen razonables y no hubiese que hacer ajustes, y por tanto no viésemos bajadas de precio en las acciones. No obstante, no es oro todo lo que reluce, y hay algunos analistas que dicen que este mercado alcista realmente puede ser una trampa alcista, es decir, que es un pequeño rebote antes de marcar nuevos mínimos. La justificación principal de esto ha venido estas últimas semanas porque resulta que 5 empresas son las causantes de que el S&P 500 esté un 15% arriba este año, mientras que la acción media del S&P 500 está a un menos 0,2%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son realmente las acciones de Google, de Apple, de Microsoft, de Nvidia y de Meta las que están generando los mayores retornos en el S&P 500. Y si analizamos las otras 490 empresas restantes, pues la media de rendimiento de inicio de año ahora es solo de un menos 0,2%. Este argumento, que parece que suena bastante bien y que tiene mucho peso, cuando lo profundizas y lo analizas a fondo, no tiene tanto peso y tanto rigor científico. Vamos a analizar juntos un estudio de la Universidad
Universidad de Arizona, donde desmonta este argumento bajista. Este estudio, que analizó todas las acciones públicas que cotizaban en el mercado americano desde 1926, que son bastantes, decenas de miles de ellas, demuestra que solamente 86 son las responsables de la creación de riqueza y de la revalorización del mercado americano en los últimos años. Habiendo aportado la mitad de la revalorización, solamente 86 de las miles y miles de empresas que ha habido desde 1926. Pero esto no es un hecho aislado del mercado americano. De hecho, si profundizamos más en este análisis, vemos que cuando se estudiaron el total de las empresas mundiales internacionales, se vio que el 2,4% de ellas era la causante de la revalorización de prácticamente toda la riqueza que se había creado en el mercado internacional de acciones. Vamos, en palabras sencillas, que lo que está pasando con el S&P 500 es lo más normal del mundo. Unas pocas acciones a lo largo de la historia son las causantes de la gran revalorización del mercado de acciones. Por eso es tan importante diversificar, porque es muy difícil acertar y adivinar cuáles van a ser esas acciones a futuro. Para terminar de poner en contexto la imagen negativa que tiende a hacer pensar que el S&P 500 puede bajar porque este año la revalorización viene de las 5 principales empresas que hemos comentado, hay que analizar esta otra noticia que dijo exactamente lo mismo en 2013, presagiando bajadas, y desde entonces, desde 2013, el S&P 500 ha multiplicado prácticamente por 3 su valor. Por tanto, estas opiniones o estas noticias no deberían de alejarte de tu estrategia. Respecto al mercado inmobiliario, las consecuencias de esta pausa en la subida de tipos de interés son un poquito más difíciles de prever. Y esto es porque, claro que afecta la subida de tipos de interés, la bajada o incluso el mantenimiento de los tipos de interés al precio de la financiación, pero hay otro factor que es prácticamente aún más importante para determinar el valor de los activos inmobiliarios, y este es la ley de la oferta y la demanda. Y si analizamos la oferta pues en las principales ciudades estadounidenses y españolas, vemos esto que tenemos aquí. Esto que vemos es el número de anuncios de casas a la venta, y vemos que sigue en mínimos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente queriendo comprar casas y muy poca gente queriendo vender sus viviendas. Por tanto, incluso aunque la financiación se ha ido disparando, subiendo por mucho la hipoteca media en los Estados Unidos y en España, el precio de las viviendas todavía no ha corregido apenas porque hay muy poca vivienda a la venta. Es probable que si los tipos de interés se mantienen por mucho tiempo tan altos como están ahora, quizá si empezamos a ver una recesión que sea relativamente profunda y el desempleo se dispara y la gente no puede hacer frente a los pagos hipotecarios, entonces sí que empiecen a salir muchas más viviendas a la venta, disparándose la oferta de viviendas y por tanto pudiendo bajar los precios más de lo que están haciendo ahora. Pero mientras esto no ocurra y realmente se consiga un soft landing, es difícil ver que en las principales ciudades que siguen ganando habitantes año tras año veamos una bajada pronunciada en el precio de la vivienda. Y es que un motivo por el que la gente no quiere sacar sus viviendas a la venta es porque se verían obligados a vender su vivienda, comprar otra y tener que financiar la nueva vivienda a tasas hipotecarias muy superiores a las que ellos se financiaron hace unos años. Por tanto, todo este cúmulo de factores hace que sea difícil ver caídas pronunciadas en el mercado inmobiliario. En mi opinión, estamos muy lejos de lo que ocurrió en 2008. Uno de los mejores aprendizajes que podemos hacer este año es que no hay que hacer ningún caso a los analistas agoreros y pesimistas. Y es que ¿quién iba a decir a principios de año que tanto el S&P 500 como la mayoría de las bolsas mundiales iban a estar subiendo un 15% en lo que va de año? La consecuencia de estar constantemente leyendo noticias negativas es que el miedo se apodera de ti, te paralizas, acabas estando en liquidez y tu dinero se va erosionando poco a poco por la inflación, que eso sí que sí es constante y es irreversible. El premio para los que han seguido su curso es que incluso aunque invirtiesen en máximos históricos, prácticamente su dinero ya está volviendo al punto inicial, y los que han seguido haciendo aportaciones independientemente de cómo estuviese el mercado han ido viendo cómo su dinero iba creciendo. Yo personalmente, para evitar tener que pensar si es buen momento o no, tengo puesta una orden semanal en la que voy comprando poco a poco acciones de un ETF al MSCI ACWI World. En mi opinión, es el mejor fondo indexado o ETF porque inviertes diversificadamente en todos los países del mundo y ha demostrado crecer entre un 8 y un 9% de rentabilidad anual compuesta, y esto sí o sí te va a garantizar acumular un muy buen patrimonio. De esta manera puedo poner mi foco en mis negocios y en mi trabajo y así subir mis ingresos activos, que es lo que realmente puede acelerar y mucho tu camino a la
abundancia financiera. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame tu like, tu comentario y suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Nos vemos el próximo día con un vídeo muy interesante. Activa las notificaciones para no perdértelo.